Pues sí, los médicos también nos ponemos enfermos. Aunque en realidad todo esto ocurrió mucho antes de que me plantease estudiar medicina. Todo empezó en un viaje de intercambio a Francia con el instituto. Empecé a sentirme mal, primero con náuseas y vómitos, luego empecé con dolor abdominal y con deposiciones diarreicas, por lo que mi tutora me llevó a visitar al médico francés, que tras explorarme le pareció que estaba teniendo un cuadro de gastroenteritis, por tanto me dio tratamiento sintomático con paracetamol, hidratación y dieta. Pero los síntomas no mejoraron. Los vómitos se pasaron, pero la diarrea continuaba, y yo cada vez tenía menos apetito. Fijaros si me encontraba mal, que me ofrecieron a probar unas galets, que son una especie de crepes de la zona de la Bretaña francesa, y me negué. Solo me bebí la Coca-Cola y le cambié incluso mi galet por otra Coca-Cola a un amigo. Solo podía beber líquidos. Y tras una semana volvimos a casa, pero yo no mejoraba. Así que volvimos a visitar al médico, esta vez en España. Pero tampoco vio ningún síntoma de alarma. No obstante, mi dolor iba empeorando. Ya no comía nada de nada. Y comencé a tener picos de fiebre. Y finalmente no iba ni siquiera al baño. En total pasaron 2 semanas enteras. En esos días creía que me estaba muriendo. Y la verdad es que no iba mal encaminado. Cuando les dije cómo estaba, mis padres me llevaron a urgencias del hospital. Y ahora sí, cuando me palparon el abdomen, tuve una reacción de defensa, es decir, mi barriga se puso muy dura. El médico decidió pedirme una ecografía urgente. Y mientras me la hacía el radiólogo, la verdad es que dolía a rabiar. Así que decidió ampliarme la prueba con un TAC abdominal. Y del TAC salí derechito al quirófano. Solo recuerdo que al despertar, el cirujano me dijo que había tenido mucha suerte, ya que había tenido una apendicitis que finalmente se había complicado con una peritonitis. Y si no llega a ser por la reacción de mi cuerpo, probablemente no lo habría contado. Pero, ¿por qué apenas tuve síntomas? Pues en mi caso el cirujano me dijo que se trataba de un apéndice retrocecal, que es una variante anatómica de la normalidad, que implica que tu apéndice, en lugar de estar hacia adelante, hacia el peritoneo, que se trata de una especie de delantal protector que protege a nuestras vísceras, está localizado hacia detrás y hacia arriba. La posición del apéndice hizo que cuando éste se inflamó, no irritara al peritoneo, y por tanto no diera apenas síntomas a la exploración hasta que se perforó, liberando un montón de bacterias a la cavidad abdominal, que son las que causaron la peritonitis, que es la inflamación de todo el peritoneo. Y tuve suerte, porque mi sistema inmune creó una especie de plastrón, que es un acúmulo de células defensivas, material de inflamación, alrededor de la zona del apéndice perforado, y así retuvo la liberación de bacterias de forma masiva, lo cual contuvo la infección. Entonces, Juan, ¿qué es la apendicitis? Pues se trata de la inflamación del apéndice, que es una especie de saco con forma alargada, similar a un dedo, que se localiza en la parte inicial del intestino grueso, en el ciego, y al cual se le atribuyen funciones inmunes. Pues el apéndice se suele inflamar cuando se obstruye, bien por acúmulo de heces o por algún cuerpo extraño, como sería la formación de un fecalito, que son heces que se compactan y finalmente forman una especie de piedra de caca. También se puede obstruir por un tumor que ocluya la luz del apéndice, por la presencia de parásitos en esa zona o por hiperplasia glandular. Esta obstrucción lo que produce es la dilatación del apéndice, su inflamación seguida de una proliferación de bacterias, pudiendo llegar a causar la isquemia del tejido, y si no se trata, la necrosis, que es la muerte de parte de este tejido, y finalmente la perforación. Y es importante que os diga que es la urgencia abdominal más frecuente, afectando sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes, de menos de 30 años. Espero que te esté gustando este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte y dejarme algún comentario, me ayudarás un montón. Pero, ¿qué síntomas suele dar? Pues inicialmente suele dar síntomas parecidos a los que tuve. Un dolor abdominal interno alrededor de la zona del ombligo, tipo cólico y mal definido, seguido de pérdida del apetito, es decir, de anorexia, náuseas, vómitos, y finalmente este dolor termina por localizarse en la región inferior derecha del abdomen, es decir, la fosa ilíaca derecha. En la fase inicial suele haber algo de febrícula, pero en las apendicitis ya evolucionadas aparecerá fiebre. Y normalmente también se disminuyen el número de deposiciones. Y si aparece diarrea, se debe de sospechar de apéndice retrocecal, como era mi caso. ¿Y cuál es el diagnóstico de la apendicitis? Pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico, por lo que los síntomas y la exploración física van a ser claves, presentando síntomas clásicos a la exploración abdominal, como sería el famoso signo de Bloomberg, en el cual se produce dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha, o el conocido como signo de Robson, que se da cuando, al presionar la parte inferior izquierda del abdomen,
lo que se produce es dolor en el lado contrario, en la fosa ilíaca derecha, o el signo del psoas, en el cual se produce dolor al flexionar la cadera derecha, por roce directo del apéndice inflamado con el músculo psoas. Aunque es importante que os diga que al tener el antecedente de que te hayan extirpado el apéndice, puede retrasar el diagnóstico de la llamada apendicitis del muñón, que sería la inflamación de lo que queda de apéndice cuando te lo extirpan, facilitando pues que el cuadro progrese y finalmente se complique. Como pruebas complementarias, la analítica lo que suele mostrar es una elevación de los glóbulos blancos, así como los marcadores de inflamación. Pero las pruebas de imagen serán las que más información nos darán. La ecografía será la prueba inicial que probablemente te pidan en urgencias, ya que es sensible e inocua para el paciente, ya que no va a irradiar para nada. Pero el TAC de abdomen será con diferencia la prueba más sensible y específica, ya que además nos puede dar información sobre posibles complicaciones, como la formación de un plastrón o la posible perforación del apéndice. Y es que hay otras enfermedades que pueden simular una apendicitis, como la gastroenteritis, que fue mi caso, una hernia abdominal complicada, la enfermedad de Crohn o incluso una piedra de riñón, entre otras muchas. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues seguro que ya te has imaginado que el tratamiento de elección va a ser quirúrgico. En concreto, la apendicectomía, que se puede hacer por vía laparoscópica o por cirugía abierta. La cirugía por laparoscopia consiste en introducir unos tubos cortos a través de pequeñas incisiones por los que se introduce la cámara e instrumental para realizar la resección del apéndice. Y os he de decir que presenta ventajas respecto a la cirugía abierta, ya que tiene una menor tasa de infección de la herida, presenta también un acortamiento de la estancia en el hospital, una recuperación postoperatoria mucho más rápida y la reducción de la formación de adherencias abdominales. Y diversos estudios sostienen que es recomendable dar tratamiento antibiótico para reducir las complicaciones después de la cirugía, bien antes, durante o después de la misma. Y son recomendables las cefalosporinas y la amoxicilina con ácido clavulánico. Pero tampoco nos tenemos que olvidar de tratar el dolor con analgésicos. Y finalmente, ¿cuáles son las complicaciones de la apendicitis? Pues las aplicaciones generalmente aparecen cuanto más tardemos en diagnosticar la apendicitis, como también fue mi caso. Recordar que estuve 2 semanas. Y como en mi caso, puede aparecer la infección localizada del peritoneo, con la formación de un absceso o un plastrón inflamatorio, o también la infección peritoneal difusa, con la temida peritonitis, que puede terminar en una sepsis o infección generalizada de origen abdominal, requiriendo en muchos casos el ingreso en cuidados intensivos. Espero que te haya gustado este vídeo, en el cual os he contado un poco sobre mi historia. Quizás esta vivencia sobre la apendicitis, la peritonitis, el quirófano y mi recuperación hayan sido uno de los motivos por los que finalmente me animé a estudiar medicina. Aunque cirugía estaba entre una de mis opciones, finalmente la vocación me llevó a hacer medicina familiar. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.